Bueno chicos, buenos días. Eh, Mi internet creo que está muy inestable, por eso puede ser que en la grabación salga como medio cortada, ¿sí? Eh, pero tenemos un problema que vengo teniendo hace varios días. Eh, bueno, en la clase de hoy vamos a hablar, ya nos adentramos, ¿no?, en el eje temático número 4, el niño y el adolescente sano. Clase de hoy vamos a hablar de crecimiento y desarrollo del niño, del aprendizaje y desarrollo de competencias para la crianza, inmunizaciones en la infancia y programas ampliados de inmunización, que eso se va a encargar la licenciada Noelia Pérez Soto, que vamos a tener el grato placer de escucharla. Eh, Ella es coordinadora de todo lo que son CAPS, es decir, de atención primaria de la salud, acá en la provincia de Corrientes, ¿sí? Bueno, continuando, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Que al finalizarla ustedes logren diferenciar los conceptos de crecimiento y desarrollo, conocer las diferentes tablas de centilos o percentilos que nos van a ayudar digamos, a poder interpretar si el niño está creciendo o no, ¿sí? Eh, Otro de los objetivos es identificar las diferentes etapas del desarrollo. Y por último, reconocer las diferentes pautas de crianza. Bueno, crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo de un niño constituyen dos conjuntos de signos de gran utilidad para determinar el estado de salud de los pacientes en edad pediátrica, ¿sí? Solo a través de observaciones y mediciones repetidas con intervalos regulares, es decir, que haciendo un seguimiento y graficadas, dicen, curvas estandarizadas, puede evaluarse el crecimiento, el desarrollo de la adquisición de funciones con aumento de la complejidad bioquímica y fisiológica a través del tiempo. Comprende fenómenos de maduración, o sea, estos fenómenos tienen que ver con la maduración y con la adaptación del niño. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de crecimiento? Al crecimiento se lo puede definir como movimiento de la materia viva que se desplaza en el tiempo y el espacio. Bueno, el crecimiento es solo la manifestación de la capacidad de síntesis de un organismo y de cada una de sus células. El balance entre la velocidad de síntesis y de la destrucción se puede manifestar por aumento, mantenimiento o disminución de la masa que conforma el organismo y se la denomina signo del crecimiento, que puede expresarse como positivo, neutro o negativo. ¿Qué significa esto? Básicamente, el crecimiento, es decir, cuando crece la masa, es cuando aumenta el tamaño, es cuando aumenta el peso, ¿sí? Esto tiene que ver con, digamos, el aumento del número de células, es decir, se van reproduciendo las células. Si nosotros en el seguimiento que realizamos en el niño, notamos que este niño o se detuvo en su peso, es decir, aumentó de estatura, es decir, de talla, pero no aumentó de peso, tenemos que, eso tiene que alarmarnos, ¿sí? Lo mismo, si aumenta de peso pero no aumenta de talla, tiene que alarmarnos. Podemos estar en presencia de se detiene o se minimiza lo que es la reproducción celular, o bien puede pasar que haya un aumento de la destrucción de las células que no permita que se aumente en cantidad, estas células se aumenten en cantidad, ¿sí? Y eso es lo que va a expresarse como positivo, signo de crecimiento positivo, signo del crecimiento neutro, o bien signo de crecimiento negativo, ¿sí? El signo positivo se caracteriza generalmente en la etapa de la vida que ocurre entre la fecundación y el término de la pubertad. Y sus manifestaciones clínicas son el aumento de estatura y peso. Puede también observarse en edades posteriores cuando el organismo se recupera de una lesión o de una pérdida de tejido. Eso es el signo positivo, ¿sí? El signo neutro del crecimiento se debe a un balance entre la síntesis y la destrucción, de tal manera que la masa corporal se mantiene estable. Depende de periodos negativos seguidos por positivos, es decir,
que nunca va a ser solamente, digamos, solamente neutro, ¿sí? Este periodo o este signo neutro se va a ver afectado por algunos momentos en los cuales haya un aumento de la producción y algunos momentos en que haya o una detección de la producción o bien un aumento de la destrucción de las células, ¿sí? El signo neutro, entonces, se debe al balance entre síntesis y destrucción, de tal manera que la masa corporal se mantiene estable, depende de periodos negativos seguidos de positivos. Este signo se observa desde el término de la pubertad y hasta el inicio de la senectud, es decir, donde nosotros nos mantenemos, digamos, llegamos a una edad en la cual ya bien nuestro crecimiento en talla, en metros, en centímetros, va a detenerse, ¿sí? Y nuestro aumento de peso también va a variar. Va a haber momentos en los cuales eh, vamos a disminuir de peso, momentos en los cuales vamos a aumentar. Por eso muchas veces cuando uno ve a una persona más delgada de lo que era, generalmente tiende a decir, esa persona está enferma. ¿Por qué? Porque son los momentos en los cuales se presentan los signos negativos, ¿sí? Eh, pero cuando las condiciones nutricionales y ambientales son adversas, puede manifestarse durante la infancia. Es decir, hay momentos, generalmente se lo relaciona con la enfermedad, pero hay otros momentos en los cuales también puede presentarse este signo neutro, ¿sí? Eh, Demostrándose de tensión, de peso, talla y otras medidas antropométricas con la finalidad de mantener la función de vida a expensa del tamaño. Es decir, que va a hacer toda esta energía en vez digamos, en vez de enfocarse en lo que es el crecimiento y desarrollo del niño, se va a enfocar en mantener vivo al ser, es decir, mantener, ir a los órganos que son más vitales y actuar ahí, ¿sí? Y en el caso de que esto se prolongue, es decir, se cronifique, se haga crónico, ¿sí? El organismo tarda en reponerse. ¿Por qué? Porque va a seguir tendiendo a guardar todos estos nutrientes y esta energía, porque sabe que hay momentos en los cuales los órganos vitales van a necesitar de esa energía, ¿sí? Bueno, el signo negativo de crecimiento consiste en una pérdida de la masa corporal con respecto a la etapa inmediata anterior, ya sea porque disminuye la capacidad de síntesis, que es lo que le había dicho anteriormente, porque aumenta la destrucción o por la combinación de ambas, que son casos realmente graves, ¿sí? El crecimiento es un signo de salud de un niño, una expresión inadecuada del crecimiento siempre, pero siempre va a señalar la existencia de alguna patología, ¿sí? Bueno, los factores de crecimiento, los factores que determinan el crecimiento, dentro de estos tenemos, eh, si bien el fenómeno del el proceso del crecimiento es dinámico, refleja el estado psicosocial, económico, ¿sí? Siempre, digamos, nosotros al ver a un niño desnutrido automáticamente lo vamos a asociar con que con la pobreza, con la mala alimentación, con un entorno familiar desfavorable, con un entorno social desfavorable, ¿sí? Eh, Fíjense, económico, nutricional, cultural, ambiental y de homeostasis orgánica. La homeostasis es el mantenimiento, es decir, cuando existe una homeostasis, cuando existe un equilibrio. Si esta homeostasis respecto al crecimiento del niño, es decir, al peso, a la talla, a lo que recibe para poder crecer, para poder desarrollarse, se altera, ¿sí? Si este equilibrio entre lo que necesita el organismo y lo que le ofrece la persona se altera, eh, se va a producir, por ejemplo, retraso en el crecimiento, esto va a predisponer a enfermedades, puede ser que esté enfermo de antes, que esto, digamos, influya negativamente en esa enfermedad, ¿sí? Los padres heredan a sus hijos la capacidad de crecimiento dentro de lo que es el genotipo y en condiciones ideales son similares para todos los hijos del mismo sexo, fenotipo, pero su expresión final, que es el epigenotipo,
depende de las condiciones ambientales de cada individuo en particular. Es decir, más allá de que pueda, eh, más allá de que, digamos, la genética ya predisponga al niño a cierta estatura, cierto peso, ciertas enfermedades, como les muestra ahí el dibujo, la imagen, que si bien habla de lo que es la hemofilia, ¿sí? Les dice cómo va a influir la genética en lo que son los hijos, ¿sí? Eso es lo que quería que les quede claro. Más allá de eso también, obviamente, el ambiente, porque el ser humano no va a las patologías, las enfermedades, la predisposición a ciertas alteraciones no va a depender solamente de lo que le pasa al padre, los padres, a través de la genética, es decir, a través del ADN, a través de la sangre, ¿sí? Sino que también va a depender de todo, de en qué situación sea en la que nazca el hijo. Incluso dentro de la familia, no todos los niños van a tener el mismo nivel de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque va a depender del momento en el que nazca. Puede ser que en el momento en el que nazca un niño, el padre esté bien económicamente, bien posicionado económicamente, porque tiene un trabajo con una buena remuneración, porque tienen obra social, porque tienen ciertas comodidades o ciertos privilegios, porque el padre los puede, o el jefe de familia los puede costear. Sin embargo, si en esa misma familia nace otro niño en una situación en la cual el padre ha sido despedido del trabajo, se ha enfermado, la madre tiene que cuidar a un familiar, es decir, todo eso va a depender, de todo eso va a depender el crecimiento del niño, ¿sí? Por eso no solamente depende de lo genético, ni de lo social, depende también del momento en el que nazca, ¿sí? Por eso es particular en cada niño. El hecho de que el ritmo y la velocidad de crecimiento sean menores a los esperados y la longitud alcanzada sea mayor, se debe sospechar que existen condiciones patológicas que están limitando la expresión fenotípica del genoma, ¿sí? Fíjense, la regulación del ritmo, velocidad y momento dependen fundamentalmente de moduladores neuroendocrinos. El crecimiento está regulado por la interacción de factores neuroendocrinos que actúan de manera autócrina, parácrina y endocrina. ¿Qué les quiero decir básicamente con esto? Que el crecimiento, además de todo aquello que yo le pueda ofrecer al niño para que pueda, que tengan alimentos, que tengan proteínas, vitaminas, minerales, además de todo esto, también va a depender una parte de lo que son las hormonas, ¿sí? Las hormonas del crecimiento. Fíjense, además de los factores genéticos neuroendocrinos denominados como determinante del crecimiento, existen condiciones ambientales y orgánicas que son capaces de influir negativamente, llamándose factores modificadores del crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos por un lado los determinantes de crecimiento que son más particulares en cada caso, cada persona, perdón, que son, digamos, más biológicos y otros que son más sociales, como los modificadores del crecimiento. Es decir, los determinantes del crecimiento son biológicos, los modificadores del crecimiento van a ser sociales. ¿Por qué? Porque van a influir, que pueden influir de manera positiva, de manera negativa. Fíjense, puede haber personas que no, o culturas en las cuales las maneras de alimentarse o los alimentos que utilizan generan un aumento en la población de niños desnutridos, ¿sí? Fíjate, limitan la necesidad de la detención del crecimiento es directamente proporcional a la severidad y duración del evento patológico, ¿sí? Es más grave en las primeras etapas de vida, solo aquellos que tienen una duración mayor de 2 a 3 meses repercuten de manera significativa en la estatura final. Es decir, si bien las enfermedades pueden alterar, es importante, sí, es importante, va a afectar más, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el niño, hasta los 2, 3 años, el niño se está desarrollando, es decir, su cerebro se está desarrollando. Así que cualquier alteración que pueda modificar tanto
el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes, el aporte de glucosa, que recuerden que el cerebro se alimenta de glucosa, va a repercutir en el crecimiento y en el desarrollo de este niño, ¿sí? Los factores modificadores se pueden dividir en dos categorías, los socioeconómicos, culturales y los problemas orgánicos. Esto es lo que le decía. Tenemos por un lado los sociales y por otro lado los biológicos, que serían los orgánicos. A la herencia biológica se le suma la herencia social, ¿sí? Valoración del crecimiento. Respecto a esto, fíjense, la monitorización del crecimiento se realiza a través de la somatometría y del análisis de las características corporales comparando con los parámetros poblacionales. Se utilizan las centilas o percentilos poblacionales gráficas de crecimiento con mediciones regulares y secuenciales. ¿Cómo entonces se realiza la monitorización del crecimiento de un niño? A través de los controles en un primer momento mensual, a medida que el niño va creciendo, se van espaciando estos controles, ¿sí? Pero lo ideal es que cada año el niño tenga su control, ¿sí? Cuando ya es grande, en los primeros meses de vida, un control mensual, ¿sí? Donde el pediatra va a evaluar y va a ver si está al día con las vacunas, qué vacunas le hacen falta, cómo está creciendo, de acuerdo a las tablas de percentilos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero ese es el seguimiento, sería el seguimiento del niño. Existe una gran cantidad de parámetros antropométricos, tiene que ver con la talla, el peso, el índice de masa corporal, perímetro cefálico. Tenemos un montón de medidas que nos van a llevar a evaluar que el niño esté creciendo correctamente, ¿sí? También tenemos la tabla de percentilos. Fíjense, yo le puse esta como ejemplo. Peso para edad de niñas, porque también es importante que sepan que existen tablas de peso por edad de niñas y tabla de peso por edad de niños. Lo mismo en talla, lo mismo en perímetro cefálico, lo mismo en índice de masa corporal. Tenemos un montón de tablas, ¿sí? De acuerdo a la edad, ¿sí? Como vemos acá es de 0 a 24 meses, ¿sí? Esto nos va indicando, si ustedes ven las referencias que tienen cada línea, fíjense en lo vertical, nos va a mostrar el peso y en lo horizontal la edad, ¿sí? A medida que avanza en la edad, fíjense cómo teóricamente debe ir avanzando en peso. Y ahí tienen unos valores o unas líneas que nos van a marcar los extremos, ¿sí? Cuando el percentil de una niña entre 0 y 24 meses supera lo que es el 97, ¿sí? Lo que es el percentil 97, estamos en presencia de una obesidad, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el peso, recuérdense. Bueno, y cuando es por debajo de 3, estamos hablando de una niña que está en un estado de desnutrición, ¿sí? El 50 es lo que generalmente o lo que se considera normal, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a marcar a los 5 meses, fíjense, lo normal es que la niña tenga alrededor de 7 kilos, ¿sí? Bueno, este proceso se inicia en el momento de la concepción del ser humano y continúa a través de la gestación, la infancia, la niñez y la adolescencia. El crecimiento es inseparable de lo que es el desarrollo y por lo tanto ambos están afectados por factores genéticos y ambientales, o sea, biológicos y sociales. Respecto al desarrollo, el desarrollo implica la diferenciación y madurez de las células y se refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la vida. El desarrollo está inserto en la cultura del ser humano, es un proceso que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización en aspectos como el biológico, psicológico, cognitivo, nutricional, ético, el aspecto sexual, ecológico, el cultural y el social, ¿sí? Es decir, esto nos va a hablar más de lo que es, más allá, por un lado tenemos el crecimiento que tiene que ver
con, recuerden, el aumento de la masa. Esto tiene que ver con la adaptación, es decir, con cuán desarrollado es un niño respecto a la edad, ¿sí? Cuando el niño recién nacido agarra algo, esta acción es un acto reflejo que se llama un reflejo de prehensión. Generalmente los niños eh, de 1 mes, 2 meses van a ver que tienden a esa presión y agarran fuerte, ¿sí? Esto es un reflejo. A los 3 meses de edad el niño ya empieza a adquirir hábitos o habituación a agarrar instrumentos y utensilios, ¿sí? Se establecen conexiones en el cerebro para poder realizar movimientos con las manos. Este es el primer paso. Las manos del bebé se desarrollan durante los 2 primeros años de vida. El segundo paso es establecer una relación con el medio. El niño percibe los objetos, pero no puede alcanzarlos. Cuando lo logra, se da cuenta que sus esfuerzos no son en vano y repite la acción de forma continuada. Luego, o sea, cuando consiga coordinar el alargamiento del brazo y la mano, podrán agarrar con mayor precisión los objetos que quiera. Esto, fíjense cómo tiene que ver con el desarrollo, con esas habilidades que el niño va adquiriendo. ¿Sí? Por eso les decía, tiene que ver más con lo cognitivo. De los 3 a 4 años, solo sabe señalar algunos colores, tiene sentido de la forma y puede copiar un modelo, puede reconocer las partes de una figura y unirlas, disfruta manipulando arcilla, barro, plastilina, y bueno, se inicia en el sentido del orden y formula preguntas insistentes del porqué de todo, el famoso, la famosa etapa del porqué, ¿sí? Los niños preguntan todo, ¿sí? Y uno le responde y automáticamente por qué, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué es así, por qué es de ese color, ¿sí? Esa es la etapa del por qué. De los 4 a los 5 años formula muchas y variadas preguntas, se vuelve numerador y clasificador, es decir, ya va adquiriendo otras habilidades y otras destrezas, ¿sí? Eso habla de un buen desarrollo del niño. Da nombre a lo que hace, se interesa más por el sexo opuesto, se esfuerza por cortar recto y puede copiar un cuadro o un triángulo. De los 5 a los 6 años es capaz de resolver problemas sencillos, incluso tiene cierta capacidad de autocrítica. Fíjense, puede contar inteligentemente hasta 10 objetos. Comienza a... Se torna menos inclinado a la fantasía y comienza a tener en consideración los deseos de los compañeros, es decir, empieza a trabajar o a tener una actitud más empática con el otro, ¿sí? El desarrollo emocional depende de muchos factores, algunos de los cuales son innatos y visibles en el nacimiento y otros solo aparecen después de un tiempo. Este proceso puede provenir de un reloj biológico en maduración gobernado por el cerebro que dispara sentimientos específicos en las diferentes etapas, es decir, de acuerdo, conforme va avanzando la edad del niño, va adquiriendo o entendiendo otras cosas y también en ese entender va trabajando sobre lo que es la parte emocional, ¿sí? Esta cronología puede tener valor para la subsistencia, por ejemplo, las expresiones de dolor en niños de 2 meses tratan de demandar atención hacia un malestar físico, pero 7 meses más tarde pueden expresar la necesidad de que alguien haga algo para ayudarles, por ejemplo, alejar a una persona que los molesta, y siempre va, ¿cuál es su forma de comunicarlo? El llanto, ¿sí? Durante el primer mes, el bebé se tranquiliza ante el sonido de una voz humana y sonríe cuando le mueven las manos y se las ponen juntas para jugar a las palmaditas. Cada día que pasa responden más a la gente sonriendo, arrullándose, agarrando objetos, etcétera, ¿sí? Alrededor de los 8 meses, la mayoría de los bebés desarrollan miedo a los extraños, sin embargo, no muestran miedo si el extraño es otro niño. Es decir, va familiarizando las caras, los rostros. Y fíjense cómo ante la presencia de un niño lo ve tan indefenso que eso no le genera miedo. Eso todo va trabajando inconscientemente el niño, ¿no? De los 3 a los 4 años descubre que hay una realidad exterior, realiza pequeños encargos, tiene sentido del yo, sufre ansiedad prolongada y celos ante la llegada de un hermanito, por ejemplo. Tiene control de esfínter, es decir, ya avisa para ir al baño, para hacer pis.
tiene algunos temores, le gustan los juguetes de los demás, eso es característico de los niños a esta edad. De los 4 a los 5 años combina independencia e inseguridad, va al baño solo, mezcla la fantasía con la realidad, sabe encontrar pretexto, muestra algunos miedos, son súper energéticos, ¿sí? Tiene más contacto social. De los 5 a los 6 años, le agrada colaborar con las cosas de la casa, cuida a los más pequeños, es protector, sabe su nombre completo, juega en grupo y más en grupo y menos solo, ¿sí? Muestra más interés por los lápices y la tijera, prefiere el juego asociativo, eh, comienza a descubrir las trampas en los juegos, diferencia juegos. Bueno, eso respecto entonces a lo que es crecimiento y desarrollo, en lo que es aprendizaje, desarrollo y competencias para la crianza, vamos a hablar de lo que, fíjense, en cualquier cultura el niño vive en contexto de una compleja red social cuyas relaciones se extienden desde la familia, donde nace y crece, hasta la comunidad y la sociedad donde la familia se ubica. ¿Para qué? Para adaptarse y funcionar en esta red social, la persona debe aprender un conjunto de habilidades individuales y sociales. La socialización tiene por objeto la integración de los niños a la sociedad y a la cultura que los acoge, lo que supone la interiorización y el respeto por las normas y los comportamientos que la sustentan. Es decir, por eso es muy importante que los adultos sean los que marquen pautas de comportamiento y de socialización en el niño, ¿sí? La mayoría de los niños van madurando y normalmente se convierten en adultos bien adaptados como consecuencia del crecimiento, la educación y la atención que reciben, ¿sí? No obstante, muchos se encuentran con diversos problemas conductuales a lo largo de este camino de maduración. Problemas que varían en gravedad y que pueden ir desde dificultades ocasionales hasta episodios recurrentes de inadaptación personal y social debido a múltiples factores como características de la personalidad, problemas psicológicos o acontecimientos situacionales, ¿sí? Es muy importante, chicos, que sepan que la importancia que tiene el trato, digamos, la relación entre los padres o el tutor legal y el niño, ¿sí? Cómo este va copiando, cómo este va adquiriendo a medida que va viendo, porque también es importante eso, no solamente decirle que está mal, supongamos, pegarle a otra persona, golpearle a otra persona. No es solamente decirlo, sino que también ellos vean, por eso son muy imitadores, es decir, copian o les queda mucho más lo que ven, el comportamiento del otro, que lo que le dicen, ¿sí? Entonces es muy importante, todo esto que mamó al inicio de la vida repercute, pero sin duda alguna, repercute en lo que es su comportamiento o su adaptación social a medida que va creciendo, ¿sí? Existen 3 ámbitos de influencia directa en el comportamiento de los niños: las prácticas de crianza de los padres, los factores individuales y los factores contextuales. Entonces, más de lo que veníamos hablando, es decir, más allá que si bien le va a influir en el niño las prácticas de crianza, o sea, es decir, cómo los adultos los crían, si solamente le retan, además de retarle, le aplican otro tipo de agresión, como por ejemplo la física, ¿sí? Todo esto va a repercutir, pero también cada individuo, ¿por qué? Porque cada situación es diferente, cada situación de crianza va a ser diferente, ¿sí? El ser humano es único, irrepetible, todas esas características que tiene el ser humano, ¿sí? Y los factores contextuales, porque también va a depender del contexto en el que se cría. Fíjense que si nos ponemos a pensar un poquito, la crianza de hoy en día, la manera de manejar de los padres a los niños hoy en día no es, pero ni similar ni parecida a lo que era hace, supongamos, 50 años, ¿sí? Ya con la tecnología, por eso la verdad de factores contextuales, la tecnología hizo que por ahí muchas veces los niños eh, queden embobados por la pantalla y no tiendan a hacer relaciones sociales con otras personas, ¿sí? La presencia combinada de esto puede aumentar el riesgo de forma más sinérgica, eh,
y el impacto de un factor particular puede depender enteramente de la presencia y número de otros factores de riesgo. ¿Sí? Las personas que rodean al niño van moldeando de forma progresiva sus habilidades y características sociales, no solamente por cómo van guiando o por las pautas que le van inculcando, sino que también por todo esto que demuestran, ¿sí? Todo este comportamiento que recuerden el niño imita. ¿Sí? Así se convierten en agentes de socialización del niño, aunque su acción está condicionada también por el marco y la estructura de otras instituciones, como por ejemplo las escuelas, ¿sí? Los grupos de amigos, porque en algún momento los niños empiezan a socializar y tienen más necesidad de agruparse, ¿sí? Necesitan identificarse con el otro y de esa manera ir copiando, ir imitando algunas actitudes, algunos comportamientos, ¿sí? La familia, la escuela o el grupo de amigos son marcos más amplios cuyas características y reglas implícitas o explícitas también socializan al niño en una dirección y con unas características determinadas. Aunque los agentes que intervienen en la socialización son múltiples, la familia es el primero y el más importante durante los primeros años de vida, ¿sí? Entonces los niños son especialmente moldeables y en cuanto a las destrezas sociales, los valores y las competencias comienzan a formarse a partir de fundamentalmente de la observación y de la imitación de los progenitores. Es decir, van a observar a esos adultos que ellos admiran y van a imitar todos estos comportamientos, ¿sí? Los padres en el proceso de socialización actúan como modelos que los hijos imitan al tiempo que estimulan o inhiben determinados comportamientos en función de los estilos de crianza que practican. Unas prácticas de crianza eficaces implican dar apoyo, expresar empatía, una adecuada resolución de conflictos, una buena comunicación padre-hijo, ¿sí? Esto es muy importante, que el niño confíe en el padre, no solamente para lo que tiene que ver con la crianza y digamos, con la imitación que puedan hacer de los padres, ¿sí? Sino también es importante porque recuerden que hay muchísimos casos de violaciones, abusos de niños, y cuando el niño confía en el padre, es muy difícil que no le cuente, es muy difícil que calle, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación entre el niño y el padre. Implicación afectiva positiva, control de la conducta estableciendo límites claros y una apropiada disciplina. Es decir, de que esta relación de compañerismo, de amiguismo que se genera con el padre, no, no implique que se pierda la autoridad que éste tiene sobre algunos aspectos del niño, ¿sí? Algunos de estos estudios se han realizado con adolescentes y se ha comprobado que este tipo de estilo educativo no solo tiene efectos en los primeros años de la vida, sino que sus consecuencias positivas en el nivel social se ven claramente reflejadas también durante la adolescencia. Es decir, se realizaron estudios sobre el comportamiento de los adolescentes, ¿sí? Y se vio que que ese comportamiento no es no es por situaciones, digamos, actuales, sino que muchas veces ese comportamiento del adolescente venía influenciado desde la infancia, ¿sí? Entonces, eh, esto es una parte de un estudio que se realizó, de una conclusión de un estudio. Sin embargo, las prácticas de crianza fundamentadas en la expresión negativa de efectos y en la utilización de castigos continuos, característica de los estilos educativos autoritarios, se han asociado con un inadecuado desarrollo personal y social de los hijos. Es decir, que si bien hay que poner límites, si bien debemos enmarcar, ¿sí? O delimitar a los niños qué situaciones, qué acciones pueden hacer o qué cosas pueden, qué comportamientos pueden tener ante determinadas situaciones, es importante no pasar al otro extremo, ¿sí? Es decir, que el niño, porque muchas veces la mayoría de los padres
relaciona lo que es autoridad, lo que es tener autoridad sobre el niño, a lo que, digamos, que el niño le tenga miedo y no respeto. Eso es lo que quería decir, ¿sí? Muchas veces lo confunden el miedo con el respeto. Y, digamos, y sucede esto, por ejemplo, generan situaciones o generan niños o personas que ingresan a la sociedad no sabiendo manejarse ante, por ejemplo, una frustración, digamos, una situación que los frustra y no saben responder ante esto más que con agresividad. Por ejemplo, ese sería un ejemplo nomás, chicos, ¿sí? Entonces es muy importante enseñarles desde la infancia, de la temprana infancia, se van a encontrar con un no. Y que el no tienen por qué hacer berrinche, no tienen por qué ponerse agresivos porque exista un no. ¿Sí? Y eso fíjense que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con por ejemplo, con los femicidios, ¿sí? Con las situaciones en las cuales el apego genera que uno no pueda desprenderse. ¿Por qué? Porque no desarrolló la capacidad de respuesta ante una frustración. Es decir, alguien que diga a un niño, por ejemplo, que nunca le dijeron no, que le diga, no, no vas a no vas a comer o no vas a tomar esta gaseosa, no vas a tomar esta gaseosa porque esta gaseosa la compré yo y yo tengo sed y la voy a tomar yo. ¿Entendés? Y ese niño va a cometer un crimen, más o menos, si no se le da la gaseosa. Porque ese adulto ya, pongamos el ejemplo de un adulto, ¿sí? O de un adolescente. ¿Por qué? Porque no desarrolló la capacidad de frustración, es decir, de actuar de respuesta ante esa frustración. Es decir, cualquier situación que le frustre va a ser de vida o muerte y va a actuar sin pensar, ¿sí? Por eso es muy importante enseñar, poner límites, eh, eh, explicar que no siempre, como decíamos anteriormente, va a llorar por los juguetes de otro niño. Y eso es esperable, es normal en la etapa del desarrollo, pero los adultos son quienes deben darse cuenta tempranamente si eso es normal o en qué punto ya llega a ser patológico, ¿sí? Eso depende de cada situación y de cada niño. Bueno, y esta es la bibliografía, sin nada más que decir. Gracias por su atención y por su tiempo. Y deben hacer el trabajo práctico después de la clase de la licenciada Pérez Soto. Así que no termina todo ahí.